Mi papá me gritó en la cara: paga el alquiler o vete, delante de 22 personas en la fiesta de Navidad. Mi hermana se burló: buena suerte con eso. Empaqué mis cosas, me mudé a mi nueva casa y corté todos los gastos. Soy Lindsay, tengo 28 años y trabajo en finanzas. Nunca hubiera imaginado que una cena de Navidad se convertiría en el momento más humillante de mi vida. Estaba allí, rodeada de 22 familiares, cuando mi papá de repente exigió que empezara a pagar el alquiler o me mudara. Mi hermana, Sophie, sonrió con sarcasmo y dijo: buena suerte con eso. Lo que no sabían era que yo ya había comprado mi propia casa. Simplemente no se lo había dicho a nadie todavía. Antes de compartir cómo convertí esta humillación en mi mayor triunfo, déjenme saber desde dónde están viendo y pulsen ese botón de suscripción si alguna vez han tenido que demostrar su valía a alguien que los subestimó. Crecer en el hogar de los Palmer era como andar con pies de plomo, especialmente cerca de mi padre. James Palmer, mi papá, tiene 55 años, es alto, con sienes canosas, y tiene el tipo de presencia que impone atención en el momento en que entra en una habitación. Ha trabajado como un exitoso ingeniero civil durante 30 años y se enorgullece de ser el proveedor y el que toma las decisiones en nuestra familia. Papá siempre ha sido rígido, consciente del estatus y rara vez se equivoca, al menos en su propia mente. Mi mamá, Diana, de 53 años, es su opuesto en casi todos los sentidos. Es dulce, artística y prefiere mantener la paz en lugar de defender su postura. Años de ceder al juicio de mi padre la habían convertido en alguien que preferiría sonreír y asentir antes que expresar sus verdaderos sentimientos. La quiero profundamente, tuvo momentos en que deseé que me defendiera cuando las críticas de papá se volvían demasiado duras. Luego está mi hermana menor, Sophie. A sus 25 años, ha sido la niña de los ojos de mi padre desde que nació. Bonita, encantadora y lo suficientemente manipuladora como para salirse con la suya sin parecer calculadora. Sophie eligió estudiar historia del arte, lo que sorprendentemente recibió el apoyo total de papá. A diferencia de mi elección de seguir finanzas, ella todavía vivía en casa sin pagar alquiler, conducía un coche que papá le pagó y nunca se esperó que contribuyera a los gastos del hogar. Sophie se está encontrando a sí misma, decía papá cada vez que alguien cuestionaba su falta de dirección o responsabilidad. Mi relación con mi padre comenzó a tensarse cuando elegí estudiar finanzas en lugar de medicina. Los médicos marcan la diferencia, Lindsay, me sermoneaba. Los banqueros solo mueven dinero de un lado a otro. No importaba cómo intentara explicar mi pasión por ayudar a las personas a lograr la seguridad financiera, él veía mi elección de carrera como una decepción. A pesar de esta tensión, traté de mantener buenas relaciones con mi familia. Viví en casa después de la universidad para ahorrar dinero, pero no estaba viviendo de gorra. Hacía más que mi parte justa de las tareas del hogar, cocinaba la cena 3 noches a la semana, me encargaba de las compras del supermercado y limpiaba a fondo los baños cada fin de semana. También contribuía voluntariamente con $200 mensuales a los gastos del hogar, aunque papá nunca me lo pidió formalmente. No siempre fue difícil con mi familia. Tengo buenos recuerdos de viajes de acampada donde papá me enseñó a pescar, fines de semana en los que mamá y yo horneábamos juntas, e incluso días de hermanas con Sophie en los que íbamos al centro comercial y hablábamos de todo y de nada. Estos buenos momentos hacían que la creciente distancia fuera aún más dolorosa. Mi carrera estaba floreciendo, aunque a mi familia parecía indiferente a mi éxito. Después de comenzar como asesora financiera junior a los 22 años, había ascendido hasta convertirme en asesora titular con mi propia lista creciente de clientes a los 26. Me especialicé en ayudar a jóvenes profesionales a crear planes financieros sostenibles, y mi enfoque estaba llamando la atención en la empresa. El año pasado, me nombraron estrella en ascenso en los premios anuales de nuestra compañía. Pero cuando llevé a casa el trofeo de cristal, papá apenas lo miró y preguntó si venía con un aumento. «Qué bien, cariño», había dicho mamá mientras Sophie navegaba por su teléfono, completamente desinteresada. Había aprendido a celebrar mis victorias en privado. Mi equipo en el trabajo apreciaba mi dedicación más de lo que mi familia parecía hacerlo nunca. Mi jefa, Amelia Washington, se convirtió en una especie de mentora para mí, mostrándome lo que significaba ser exitosa y compasiva a la vez. «Nunca te disculpes por la ambición acompañada de integridad», me dijo cuando recibí mi primer ascenso. En casa, seguía intentando ganarme la aprobación que nunca parecía llegar.
escuchaba las historias de papá sobre sus proyectos, hacía preguntas reflexivas sobre el jardín de mamá e incluso asistía a las oscuras exposiciones de arte de Sofie, donde mostraba fotografías de decadencia urbana o cualquier fase por la que estuviera pasando ese mes. Pensé que si me esforzaba más, tenía más éxito o encontraba las palabras adecuadas, finalmente me verían de verdad. La noche antes del último día de Acción de Gracias, escuché a papá decirle a mamá, el trabajo del Inside es solo mover papeles. No es como si estuviera construyendo algo real. Eso dolió más de lo que dejé ver, especialmente porque acababa de ayudar a una joven pareja a estructurar sus finanzas para poder pagar su primera casa y los tratamientos médicos para su hijo. Mi relación con Sofie también era complicada. De niñas, éramos cercanas a pesar de la diferencia de edad de 3 años. Le leía cuentos y la defendía de los matones del vecindario. Pero a medida que crecimos, pareció resentir mi éxito académico y mi naturaleza responsable. Hacía pequeños comentarios llamándome aburrida o la niña de oro, aunque esto último no podría estar más lejos de la verdad dada la obvia preferencia de papá por ella. Cuando cumplí 28 años, había aceptado que quizás nunca recibiría la validación que anhelaba de mi familia. Pero todavía albergaba la esperanza de que mis logros finalmente hablaran por sí mismos. Por eso, a pesar de todo, estaba emocionada de compartir mi mayor logro hasta la fecha en la cena de Navidad. Simplemente nunca imaginé cuán catastróficamente eso saldría mal. Durante 4 años, había estado ahorrando de forma agresiva, apartando el 30% de cada sueldo, llevando el almuerzo al trabajo en lugar de comer fuera y limitando mis compras a lo necesario. Mis amigos pensaban que estaba siendo extrema, rechazando viajes de fin de semana y eligiendo actividades económicas en lugar de los últimos restaurantes de moda. Pero tenía un objetivo que me mantenía motivada a través de cada sacrificio, ser propietaria de una vivienda. Al principio, parecía imposible. Los precios de la vivienda en nuestra área se habían disparado, y como joven profesional con préstamos estudiantiles, el sueño de tener una propiedad se sentía distante. Pero creé un plan financiero detallado, seguí cada gasto en una hoja de cálculo codificada por colores y acepté trabajos secundarios de consultoría financiera los fines de semana. Mi búsqueda de la casa perfecta comenzó hace 8 meses. Visité 37 propiedades, desde pequeños condominios hasta casas para reformar que necesitaban mucho amor. Cada fin de semana, conducía por diferentes vecindarios, imaginando mi vida allí, calculando los tiempos de viaje e investigando los distritos escolares, aunque tener hijos no estaba en mis planes inmediatos. Entonces la encontré, una encantadora casa de estilo artesano de 2 dormitorios con un pequeño jardín y un porche delantero, perfecto para el café de la mañana. No era enorme ni lujosa, pero en el momento en que entré, pude verme construyendo una vida allí. Los dueños anteriores la habían mantenido maravillosamente, con suelos de madera, fontanería actualizada y una cocina con encimeras de madera que hicieron que mi corazón cantara. La guerra de ofertas fue intensa. Perdí el sueño durante 3 noches, preguntándome si había ofrecido lo suficiente sin sobrecargarme financieramente. Cuando mi agente inmobiliario llamó para decirme que mi oferta había sido aceptada, literalmente bailé por mi habitación tratando de no hacer ruido ya que todos los demás dormían. El cierre de la casa fue un torbellino de papeleo, inspecciones y emoción nerviosa. Firmé los documentos finales 2 semanas antes de Navidad. Convertirme en propietaria a los 28 años, las llaves se sentían pesadas y significativas en la palma de mi mano. Símbolos de mi independencia y éxito. Decidí mantener mi compra en secreto para mi familia. No porque estuviera siendo engañosa, sino porque quería anunciarlo como una sorpresa de Navidad. Imaginé las caras orgullosas de mis padres, tal vez incluso a mi papá reconociendo finalmente mi sabiduría financiera. Imaginé a Sofía impresionada, quizás viéndome de manera diferente. En mi mente, esta noticia transformaría cómo mi familia me veía. Ya no sería la hija que eligió la carrera equivocada, sino una adulta exitosa que había logrado algo significativo. Con la compra de la casa finalizada, mi presupuesto de Navidad era más ajustado de lo habitual. Aún así, estaba decidida a dar regalos bien pensados. Para papá, encontré un libro de primera edición sobre la construcción del puente de Brooklyn, combinando su amor por la ingeniería y la historia. Para mamá, compré materiales de arte de una tienda especializada, incluyendo los pinceles de acuarela que había estado mirando pero que consideraba demasiado caros para comprárselos ella misma. Para Sofie, encontré una cámara vintage en una venta de patrimonio que encajaba perfectamente con su estética.
Envolví cada regalo con cuidado usando papel marrón reciclado que decoré con patrones dibujados a mano, en parte para ahorrar dinero, pero también para agregar un toque personal. Los regalos no eran tan extravagantes como en años anteriores, pero creía que la intención detrás de ellos importaba más. Además de los regalos, me ofrecía ayudar a mamá con los preparativos de la cena de Navidad. Durante 3 días antes del gran evento, horneé galletas, piqué verduras y ayudé a limpiar la casa para la llegada de la familia extendida. Mamá y yo trabajamos codo con codo en la cocina. Y durante esos momentos, estuve a punto de contarle lo de la casa varias veces, pero me contuve, queriendo ver la reacción de todos a la vez. La reunión navideña de nuestra familia extendida era una tradición que se remontaba a mi infancia. Tías, tíos y primos de ambos lados de la familia se reunían para una cena elaborada. Este año, 22 personas se apretujarían alrededor de las mesas dispuestas en nuestro comedor y sala de estar. La casa olía a pino del árbol, a canela de la repostería y al aroma distintivo del popurrí de mi mamá que hacía especialmente para las fiestas. El día antes de Navidad, mientras buscaba cinta de embalar en la oficina de papá para envolver un regalo de última hora, escuché por casualidad una conversación que debería haberme preparado para lo que venía. Papá y Sophie estaban en el estudio adyacente, sin ser conscientes de mi presencia. Lindsay tiene casi 30, decía papá. Necesita empezar a contribuir más o encontrar su propio lugar. No puede vivir aquí para siempre. Lo sé, respondió Sophie. ¿Y has visto cuánto compra? Toda esa ropa de trabajo elegante y almuerzos fuera. Podría permitirse un apartamento totalmente. Me quedé helada, con el rollo de cinta en la mano y el corazón latiéndome con fuerza. ¿Ropa de trabajo elegante? Compraba la mayor parte de mi armario en estantes de liquidación o en tiendas de segunda mano. ¿Almuerzos fuera? Llevaba años trayendo sobras al trabajo para ahorrar dinero. No tenían ni idea de mis hábitos financieros. Sin embargo, estaban haciendo juicios que no podían estar más lejos de la verdad. Salí silenciosamente de la oficina, con la mente a toda velocidad. ¿Debería enfrentarlos? ¿Debería revelar mi secreto inmediatamente? Al final, decidí seguir con mi plan original. La cena de Navidad sería mi momento para aclarar las cosas delante de todos. Qué equivocada estaba. La mañana de Navidad llegó con el alegre caos que siempre había asociado con la festividad. La casa se llenó de familiares para el mediodía. Las hermanas de mi mamá con sus esposos e hijos. El hermano de papá y su familia. Y mi abuela, que insistió en traer 3 tipos diferentes de pastel, a pesar de que mamá le aseguró que teníamos el postre cubierto. Yo llevaba despierta desde las 6, ayudando a mamá a preparar el pavó y finalizar las guarniciones. El comedor parecía sacado de una revista con la mejor porcelana de mamá, los candelabros de plata antiguos que habían pertenecido a su abuela y tarjetas de lugar que había escrito a mano para cada invitado. Las luces del árbol de Navidad se reflejaban en la ventana mientras la nieve comenzaba a caer ligeramente afuera. Una escena sacada de una película navideña. «Te has superado con la mesa, Lindsay», dijo mi tía Patricia, admirando mi trabajo. «Qué ojo para el detalle». Sonreí ante el cumplido, sintiendo un cálido resplandor de satisfacción. La casa olía a pavo asado, panecillos frescos y el popurrí de canela y manzana que tenía a fuego lento en la estufa. La música navideña sonaba suavemente de fondo y los primos más jóvenes jugaban a juegos de mesa en la sala familiar. Todo era perfecto, o eso pensaba. Sophie llegó a las 3, 2 horas completas después de haber prometido ayudar con los preparativos. Entró como una brisa con un vestido de diseñador que reconocí del escaparate de una boutique exclusiva del centro, llevando regalos envueltos profesionalmente y ni un solo plato para contribuir a la comida. «Siento llegar tarde», anunció a nadie en particular. El tráfico era una locura. Papá fue inmediatamente a tomar su abrigo. «Estás preciosa, princesa. Ese color es perfecto para ti». Me mordí la lengua y continué arreglando la cesta del pan. Mi simple suéter verde y mis pantalones negros eran festivos, pero ni de lejos tan llamativos como el conjunto de Sophie. Aún así, me recordé a mí misma que hoy no se trataba de una competencia de ropa. Hoy se trataba de la familia y de mi gran anuncio. A las 4, estábamos todos sentados para la cena. Papá ocupó su lugar habitual en la cabecera de la mesa, trinchando el pavó con un aire teatral.
Me senté entre mi prima Taylor y mi tío Robert, directamente enfrente de Sophie, que ya iba por su segunda copa de vino. La conversación fluía fácilmente entre bocados de pavó, relleno y la famosa salsa de arándanos de mi abuela. El tío Robert preguntó por mi trabajo. Un raro momento en que mi carrera era el centro de atención. En realidad, este ha sido un año increíble para mí profesionalmente, dije, la emoción creciendo mientras veía una oportunidad para avanzar hacia mi anuncio. Fui ascendida a asesora financiera senior y mi base de clientes ha crecido un 30%. Me he estado especializando en compradores de primera vivienda, ayudándoles a navegar el mercado y asegurar buenas tasas hipotecarias. Eso es maravilloso, Lindsay, dijo mi tía Patricia cálidamente. Continué, ganando confianza. He aprendido tanto sobre el mercado inmobiliario que de hecho he podido aplicarlo a lo mío. Hablando de lo tuyo, interrumpió mi padre, su voz cortando la cháchara de la mesa con la precisión del cuchillo de trinchar que tenía en la mano. Todos los ojos se volvieron hacia él. Lindsay, tu madre y yo hemos querido hablar contigo sobre tu situación de vivienda. La sala se quedó más silenciosa. Dejé mi tenedor, una sensación de pavor invadiéndome. Te estás acercando a los 30 ahora, continuó, su tono práctico, como si discutiera una transacción comercial. Tienes un buen trabajo, como acabas de decir a todos. Creo que es hora de que empieces a pagar un alquiler si vas a seguir viviendo bajo nuestro techo. El silencio que siguió fue ensordecedor. 21 pares de ojos se movían entre mi padre y yo. Mis mejillas ardían de humillación. James, dijo mi madre en voz baja, con una nota de sorpresa en su voz. ¿Es este realmente el momento para? Es una discusión perfectamente razonable, insistió mi padre. $800 al mes parece justo por su habitación, los servicios y la comida que consume. Oh, añadió, su mirada desafiándome directamente, puede encontrar su propio lugar. Es una mujer adulta, después de todo. Me quedé helada. La atmósfera festiva se hizo añicos a mi alrededor. $800. Eso era más de un tercio de lo que serían los pagos de la hipoteca de mi nueva casa. Y sacar este tema delante de todos en Navidad. Papá, comencé, pero Sophie interrumpió con una sonrisa burlona. Buena suerte con eso, dijo, haciendo girar su vino. Volverás en una semana cuando te des cuenta de lo caro que es el mundo real. La tía Patricia parecía incómoda. El tío Robert de repente se interesó mucho en su puré de patatas. Mis primos más jóvenes se susurraban entre sí, y mi abuela negó ligeramente con la cabeza. No estoy segura de que esta sea una conversación apropiada para la cena, dijo finalmente mi abuela, su voz cargada con el peso de sus 80 años. Pero el daño estaba hecho. La humillación me quemaba como ácido. Cada inseguridad que había sentido sobre mi lugar en esta familia salió a la superficie. ¿Realmente pensaban tan poco de mí? ¿Realmente creían que me estaba aprovechando de ellos a pesar de mis contribuciones? ¿Y por qué? ¿Por qué mi padre elegiría emboscarme así delante de todos los que conocíamos? Miré mi plato, la comida ahora poco apetecible. La fantasía cuidadosamente construida de mi anuncio, las caras orgullosas, las felicitaciones, quizás incluso una admisión de mi padre de que lo había hecho bien, se desmoronó como los panecillos de la mesa. En ese momento, algo cambió dentro de mí. La necesidad de aprobación que me había impulsado durante años de repente pareció hueca y sin sentido. Había estado buscando validación de personas que no podían o no querían ver mi valía. Había logrado algo notable completamente por mi cuenta. Y en lugar de prepararme para celebrar eso, me estaban tratando como a una aprovechada. Levanté la vista y encontré la mirada expectante de mi padre. Estaba esperando mi respuesta, probablemente anticipando excusas tartamudeadas o una súplica por más tiempo. En cambio, me sorprendí incluso a mí misma con la calma que se apoderó de mí. La decisión que tomé en ese momento lo cambiaría todo. Coloqué mi servilleta al lado de mi plato y me levanté lentamente, mi silla raspando contra el suelo de madera. La sala se quedó en silencio de nuevo, todos los ojos en mí. Gracias por la cena, dije, mi voz más firme de lo que esperaba. Y gracias a todos por venir. Creo que es mejor que me retire. La expresión de mi padre cambió de certeza a confusión. Lindsay, siéntate. Podemos discutir los detalles más tarde.
No hay nada que discutir, respondí. Has dejado clara tu posición. No pagaré alquiler porque no me quedaré aquí. Me iré esta noche. Jadeos y murmullos se extendieron por la mesa. La sonrisa burlona de Sophie vaciló. No seas dramática, dijo mi padre, su voz endureciéndose. Siéntate y termina tu cena. Pero yo ya me dirigía hacia las escaleras. Feliz Navidad a todos. Disfruten del resto de la comida. Mientras subía las escaleras, escuché el confuso zumbido de la conversación reanudarse abajo. Una parte de mí quería dar la vuelta, volver y gritar la verdad sobre mi nueva casa, ver las expresiones en sus caras cuando se dieran cuenta de que había logrado algo significativo sin su conocimiento o ayuda. Pero otra parte de mí, una parte más fuerte, sabía que eso no me daría la satisfacción que anhelaba. En mi habitación, saqué mis maletas de debajo de la cama y comencé a empacar metódicamente mi ropa. Mis manos temblaban ligeramente, pero mi determinación era firme. No estaba huyendo derrotada. Estaba avanzando hacia un hogar que ya era mío. La puerta se abrió y mi madre estaba en el umbral, con los ojos enrojecidos. Lindsay, por favor, dijo, su voz quebrándose. Tu padre no quería avergonzarte. Solo piensa que es hora de que asumas más responsabilidad. Continué, doblando un suéter. ¿Más responsabilidad, mamá? He sido responsable toda mi vida adulta. Trabajo 50 horas a la semana. Contribuyo a este hogar económicamente y con las tareas. ¿Qué más quiere? Es de otra generación, dijo, la excusa sonando hueca incluso para ella. Cuando él tenía tu edad, ya tenía una hipoteca y una familia. Y cuando él tenía mi edad, la vivienda no costaba 5 veces el salario promedio, repliqué. Hice una pausa en mi empaque y me volví para mirarla. Mamá, hay algo que no le he dicho a nadie todavía. Compré una casa. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Qué hiciste qué? Cerré la compra hace 2 semanas. Iba a anunciarlo hoy como mi noticia de Navidad. Hice un gesto alrededor de la habitación. He estado ahorrando durante años, haciendo sacrificios, planificando cuidadosamente. Lo hice todo por mi cuenta, y estaba muy emocionada de contárselo a todos. Mamá se sentó en el borde de mi cama. Oh, Lindsay, ¿por qué no dijiste algo antes? Porque quería que fuera una sorpresa. Quería ver la cara de papá cuando se diera cuenta de que había hecho algo que él pensaba que no podía hacer. Cerré la primera maleta. Supongo que fue una tontería por mi parte. Mamá tomó mi mano. Tu padre te quiere. Simplemente no siempre sabe cómo demostrarlo. Por favor, baja y habla con él. Cuéntale lo de la casa. Negué con la cabeza. No esta noche. No después de que me humillara delante de todos. Necesito un poco de espacio, mamá. Mientras continuaba empacando, los recuerdos me inundaron. Esta habitación había sido mía desde que tenía 8 años. La pequeña abolladura en la pared donde accidentalmente había lanzado un libro durante una rabieta adolescente. El alféizar de la ventana donde me sentaba a leer durante horas. El techo que había mirado durante innumerables noches de deberes, estrés, desamor y sueños. Había sido mi santuario, pero ahora se sentía como un símbolo de cómo mi familia todavía me veía. Como una niña, no como la adulta capaz en la que me había convertido. Empaqué mis artículos de tocador, algunos libros, mi portátil y documentos importantes. Todo lo demás podía esperar para otro día. Cuando cerré la segunda maleta, mamá se levantó. Al menos dime a dónde vas, suplicó. Es noche de Navidad. A mi casa, mamá. ¿Mi casa? Saqué mi teléfono y le mostré una foto de la casa de estilo artesano. Aquí es donde estaré. Sus ojos se suavizaron mientras miraba la imagen. Es preciosa, cariño. Hiciste todo esto por tu cuenta. Cada céntimo, confirmé. El pago inicial, los costos de cierre, todo. Entonces me abrazó, fuerte y largo. Estoy orgullosa de ti, susurró. Y siento lo de esta noche. Abajo, la cena aparentemente se había reanudado, aunque la atmósfera parecía tensa según la conversación apagada que podía oír. Bajé mis maletas, el golpe en cada escalón anunciando mi partida.
Mi padre levantó la vista de su plato cuando llegué al final de las escaleras, equipaje en mano. Su expresión pasó rápidamente de la irritación a la incredulidad y a la preocupación. ¿A dónde crees que vas?, exigió, levantándose. Te lo dije. Me voy. Sophie puso los ojos en blanco. Oh, por favor. ¿A dónde vas a ir siquiera? No le respondí. En cambio, caminé hacia el armario de los abrigos y saqué mi chaqueta y botas de invierno. El tono de mi padre cambió, suavizándose ligeramente. Lindsay, estás exagerando. Solo quise decir que deberíamos discutir un acuerdo justo. No hay nada que discutir, repetí, poniéndome el abrigo. Dejaste clara tu posición. Y yo he tomado mi decisión. Mientras me dirigía a la puerta, podía sentir la mirada colectiva de mi familia extendida. Algunos parecían avergonzados, otros curiosos y algunos, como mi abuela, parecían casi aprobar. No puedes simplemente irte en la noche de Navidad, dijo mi padre, siguiéndome hasta la puerta. Hay nieve ahí fuera. Sé razonable. La palabra razonable encendió una chispa de ira en mí. ¿Era razonable emboscarme en la cena delante de todos? Si querías tener esta discusión, podrías haberlo hecho en privado, respetuosamente. En cambio, elegiste humillarme. Por primera vez, la incertidumbre parpadeó en su rostro. Esa no fue mi intención. No lo fue, desafié, porque se sintió muy intencional desde donde yo estaba sentada. Abrí la puerta principal, el frío aire de diciembre entrando de golpe. Mi coche estaba aparcado en la entrada, ya limpio de la nieve de más temprano en el día. Volverás, gritó Sophie desde el umbral del comedor. Igual que cuando intentaste mudarte a ese apartamento con tu compañera de universidad y volviste a casa después de 3 meses. Eso había sido hace 6 años, cuando una situación con una compañera de piso se había deteriorado y me había mudado temporalmente a casa para reagruparme. Sophie nunca me había dejado olvidar lo que ella veía como un fracaso. No esta vez, dije, encontrando su mirada firmemente. Feliz Navidad, Sophie. Salí, cargué mis maletas en mi coche y me alejé del único hogar que había conocido hacia el que había creado para mí misma. En el espejo retrovisor, pude ver a mi padre de pie en el umbral, viéndome partir, su figura se hacía más pequeña hasta que giré la esquina y desapareció de la vista. No lloré hasta que estuve a medio camino de mi nueva casa. E incluso entonces, las lágrimas eran una mezcla compleja de dolor, alivio y algo que sorprendentemente se sentía como libertad. La llave giró suavemente en la cerradura de mi nueva puerta principal. Mi puerta principal. Incluso a través del agotamiento emocional de la noche, ese pensamiento me envió un escalofrío. Entré, encendí las luces y dejé mis maletas en la sala de estar vacía. La casa estaba desnuda. Aún no había tenido tiempo de mudar los muebles, pero era mía. Los suelos de madera brillaban bajo la lámpara. La cocina, visible a través de un arco, tenía encimeras limpias y electrodomésticos actualizados esperando ser usados. Arriba había 2 dormitorios y un baño con una bañera con patas de la que me había enamorado durante la visita. Había planeado empezar a mudarme gradualmente después de Navidad, pero ahora me encontraba de pie en una casa vacía en la noche de Navidad con solo 2 maletas de pertenencias. El silencio era profundo después de la caótica cena que había dejado atrás. Desenrosqué el colchón de aire que había comprado para el periodo de transición y lo instalé en lo que sería mi dormitorio. Las paredes eran de un gris suave que había admirado durante la visita. No necesitaba repintarse. La ventana daba al pequeño patio trasero donde podía imaginar plantar un jardín en primavera. Después de hacer el colchón de aire con sábanas y una manta de mi maleta, me senté con las piernas cruzadas en el centro y finalmente me permití procesar por completo lo que había sucedido. Mi teléfono había estado zumbando con mensajes de texto de familiares, en su mayoría expresiones de preocupación o torpes buenos deseos, pero no estaba lista para responder a ninguno de ellos. En su lugar, abrí mi portátil y miré mis hojas de cálculo financieras. A pesar de la compra de la casa, estaba en buena forma. Tenía un fondo de emergencia, ahorros para la jubilación y mi trabajo era seguro. Repasé mi presupuesto mensual y me di cuenta de algo que no había reconocido por completo antes. Había estado apoyando financieramente a mi familia de varias maneras que había categorizado como gastos familiares. La lista era más larga de lo que había pensado.
La mejora al paquete de Internet Premium de $75 al mes que papá insistió en tener para su oficina en casa. Pero en realidad yo lo pagaba. El seguro del coche de Sofie, que se había añadido temporalmente a mi póliza hace 2 años, $120 al mes. Las suscripciones familiares de streaming en 4 servicios, $45 al mes. Mi contribución mensual para el supermercado que de alguna manera se había vuelto esperada, $200 al mes. El plan familiar de telefonía móvil que yo gestionaba y del que pagaba la mayor parte, $160 al mes por 4 líneas. Estas no eran cantidades enormes individualmente, pero juntas sumaban $600 mensuales. Dinero que había estado fluyendo de mí para apoyar un hogar donde ahora me decían que no estaba contribuyendo lo suficiente. Una extraña calma se apoderó de mí mientras tomaba una decisión. No haría una escena ni enviaría mensajes de enojo. Simplemente pararía. Dejaría de pagar por cosas que no eran mías. Dejaría de apoyar a personas que no lo apreciaban. Dejaría de intentar ganarme una aprobación que nunca iba a llegar. Pasé esa primera noche en mi nueva casa, alternando entre momentos de tristeza y ráfagas de planificación empoderada. Creé una lista de todas las cosas que necesitaba comprar, muebles, utensilios de cocina, cortinas de ducha y docenas de otros artículos que había dado por sentado en la casa completamente amueblada de mis padres. Pero en lugar de sentirme abrumada, me sentí emocionada. Cada artículo representaba una elección que podía hacer por mí misma sin considerar las preferencias o juicios de nadie más. A la mañana siguiente, 26 de diciembre, me desperté con varias llamadas perdidas de mis padres y una serie de mensajes de texto de Sofie que evolucionaron de burlones, disfrutando de tu berrinche, a preocupados, en serio, ¿dónde te estás quedando?, y a molestos, mamá está como loca. Solo dile que estás bien. Respondí solo a mi madre. Estoy segura y bien. Me quedo en mi nueva casa. Necesito algo de tiempo. Luego hice mi primer movimiento. Accedí a mi cuenta de telefonía móvil y separé mi línea del plan familiar, manteniendo solo mi propio servicio activo. Las otras 3 líneas recibirían avisos de que se requería el pago para continuar con el servicio. A continuación, cancelé la mejora de Internet Premium, volviendo el servicio al paquete básico. Eliminé el coche de Sofie de mi póliza de seguro, cancelé las suscripciones de streaming y actualicé mi configuración de pago automático para detener la transferencia mensual a la cuenta conjunta de mis padres que había estado cubriendo los comestibles. Para el mediodía, había recuperado $600 de gastos mensuales y me sentía más ligera por ello. Pasé la tarde en una tienda de muebles, usando mi fondo para la nueva casa cuidadosamente ahorrado para comprar una cama, un sofá y una mesa de comedor. Solo lo esencial para empezar. Las entregas estaban programadas para el día siguiente. Esa noche, mi teléfono explotó con notificaciones. Mi padre había descubierto la degradación de Internet cuando su videollamada con un colega se interrumpía repetidamente. Sofía había recibido un aviso de que su seguro de coche estaba cancelado. Mi madre no podía acceder a su programa de streaming favorito. Los mensajes iban de confusos a enojados. Papá, parece que hay un problema con Internet. Puedes mirarlo cuando vuelvas a casa. Sofie, ¿qué demonios, Lindsay? Acabo de recibir un aviso de que mi seguro fue cancelado. Arregla esto ahora. Mamá, cariño, Netflix dice que nuestra cuenta está cancelada. ¿Hay algún problema con el pago? Respondí a cada uno con hechos simples. A papá, he cancelado la mejora de Internet Premium que estaba pagando. El servicio básico debería ser adecuado para la mayoría de las necesidades. A Sofie, he eliminado tu coche de mi póliza de seguro ya que ya no lo cubriré. Necesitarás obtener tu propia póliza. A mamá, he cancelado las suscripciones de streaming que estaba pagando. Puedo recomendarte algunas alternativas gratuitas si quieres. Las respuestas llegaron rápidamente. Papá, ¿de qué va todo esto? ¿Es por lo de anoche? Estás siendo infantil. Sofie, no puedes simplemente cancelar mi seguro. ¿No puedo permitirme mi propia póliza en este momento? Mamá, Lindsay, por favor. Tu padre está muy molesto. ¿Podemos hablar de esto? Apagué mi teléfono y me concentré en hacer que mi nueva casa se sintiera como un hogar. Desempaqué mi ropa,
Instalé mi portátil en la encimera de la cocina como un espacio de trabajo temporal e hice una taza de té en la única taza que había traído conmigo. Sentada en el suelo de mi sala de estar vacía, sentí una extraña mezcla de tristeza y paz. Durante los días siguientes, establecí una rutina. Iba a trabajar, volvía a casa a mi casa que se iba llenando gradualmente y pasaba las tardes planificando y organizando. Compré plantas de interior, elementos esenciales de cocina y lentamente transformé los espacios vacíos en habitaciones que reflejaban mi personalidad. Una semana después de Navidad, recibí un correo electrónico de mi banco notificándome un intento inusual de retiro de mi cuenta. Alguien había intentado usar mi antigua tarjeta de débito, la que había dejado accidentalmente en el cajón de mi escritorio en casa de mis padres, para hacer una compra de $300 en una tienda por departamentos. El banco lo había marcado como sospechoso y había rechazado la transacción. Accedí a mi cuenta y congelé la tarjeta de inmediato, luego llamé para pedir un reemplazo. No necesité preguntar quién había intentado usar mi tarjeta. Sophie la había tomado prestada antes para emergencias que de alguna manera siempre involucraban ropa o entradas para conciertos. Esa noche, cambié todas mis contraseñas, actualicé mi dirección en todas las cuentas y me aseguré de que mi información financiera estuviera segura. Fue un recordatorio aleccionador de que los límites no eran solo emocionales. Necesitaban ser prácticos y firmes. Para la marca de las 2 semanas, los mensajes de mi familia habían evolucionado. El tono de mi padre había cambiado de enojado a preocupado y a vagamente arrepentido. Lindsay, tu madre está muy preocupada. Al menos dinos que estás a salvo. Los mensajes de Sophie seguían siendo en su mayoría egocéntricos. Tuve que pedirle a papá que pagara mi seguro y ahora está enojado conmigo. Muchas gracias. Pero fueron los mensajes de mi madre los que me tocaron el corazón. Te extraño, cariño. La casa se siente vacía sin ti. Sea lo que sea que pasó, podemos solucionarlo. Por favor, vuelve a casa. Finalmente la llamé un domingo por la tarde, 2 semanas después de Navidad. No voy a volver a casa, mamá, dije suavemente después de escuchar su saludo entre lágrimas. Tengo mi propia casa ahora. ¿Qué quieres decir? ¿Dónde te estás quedando? Compré una casa, mamá. ¿Recuerdas que te mostré la foto antes de irme? Cerré la compra antes de Navidad. Hubo una larga pausa. Pensé. Con todo lo que estaba pasando, no estaba segura de si eso era real o si solo lo estabas diciendo. Eso dolió. Incluso mi madre no había creído del todo en mi capacidad. Es real, le aseguré. He estado viviendo aquí desde la noche de Navidad. Ya tengo muebles y me estoy instalando. Tu padre quiere hablar contigo, dijo después de otra pausa. Todavía no estoy lista para eso. Se siente fatal por lo que pasó. ¿De verdad?, pregunté, genuinamente curiosa. ¿O simplemente extraña el apoyo financiero que le estaba proporcionando? Su silencio me dijo más de lo que las palabras podrían haberlo hecho. Te quiero, mamá, dije suavemente. Pero necesito algo de tiempo. Volveré a llamar pronto. A medida que avanzaba enero, la realidad práctica de mi decisión se hizo más clara para mi familia. Las facturas que habían dado por sentado que estaban cubiertas eran ahora su responsabilidad. Las tareas que yo había gestionado en silencio ahora necesitaban su atención. El colchón financiero que yo había proporcionado se había ido. Y descubrí algo sorprendente. Tenía $800 extra al mes que no se destinaban a sus gastos ni a costos familiares aleatorios. $800 que podía invertir en mi hogar, mi futuro y en mí misma. Por primera vez en mi vida adulta, solo me mantenía a mí misma, y se sentía como la libertad. En una fresca mañana de sábado a mediados de enero, exactamente 3 semanas después de Navidad, sonó el timbre. No esperaba a nadie, y pocas personas conocían mi nueva dirección. A través de la mirilla, vi a mi padre de pie en el porche, con las manos en los bolsillos del abrigo, con aspecto inseguro. Mi corazón se aceleró mientras una mezcla de emociones contradictorias me invadía. Ira, dolor, un persistente deseo de aprobación y cansancio. Consideré no responder, pero después de una respiración profunda, abrí la puerta. Lindsay, dijo, su voz carente de su confianza habitual. Luego sus ojos pasaron de mí para observar lo que podía ver de la casa. ¿Puedo pasar?
Dudé antes de hacerme a un lado. ¿Pasa? Tengo planes más tarde. Esto no era cierto, pero me daba una estrategia de salida si era necesario. Entró lentamente, observando los suelos de madera, los arcos, la pintura fresca y los muebles de buen gusto que había seleccionado. Observé cómo su expresión cambiaba mientras procesaba la realidad de lo que había logrado. «Realmente compraste una casa», dijo, su tono una mezcla de incredulidad y algo que podría haber sido respeto. «Sí, realmente lo hice». Lo conduje a la sala de estar, donde mi nuevo sofá seccional gris miraba hacia una pequeña chimenea. «Puedes sentarte si quieres». Se acomodó torpemente en el borde del sofá, todavía mirando a su alrededor. «Es muy bonita». «¿Cómo te lo permitiste?» La pregunta podría haberme enojado hace 3 semanas, pero ahora solo confirmaba lo poco que sabía sobre mi situación financiera. Ahorré consistentemente durante 4 años, expliqué, eligiendo mis palabras con cuidado. Creé un plan financiero detallado, viví muy por debajo de mis posibilidades y prioricé este objetivo por encima de todo lo demás. Eso es lo que hacen los asesores financieros, papá. Entendemos la gestión del dinero. Asintió lentamente. Tu madre dijo que cerraste la compra antes de Navidad. 2 semanas antes. Iba a contárselo a todos en la cena. Pensé, hice una pausa, el dolor resurgiendo, pensé que estarías orgulloso. Bajó la mirada a sus manos. En cambio, te avergoncé delante de la familia. Sí, lo hiciste. No sabía lo de la casa. Eso no excusa lo que hiciste, dije con firmeza. Incluso si no hubiera comprado una casa, incluso si todavía estuviera buscando un lugar, la forma en que lo planteaste fue deliberadamente humillante. Y se basaba en suposiciones sobre mis finanzas que no eran ciertas. Se quedó en silencio por un momento. Sophie dijo que cancelaste su seguro de coche. Por supuesto, esa sería una de sus primeras preocupaciones. ¿Lo hice? También cancelé el paquete de Internet Premium que estaba pagando, los servicios de streaming y la contribución mensual extra a los gastos del hogar. Levantó la cabeza de golpe. ¿Estabas pagando por todo eso? Sí, papá. Durante años. ¿Pensabas que esas cosas simplemente aparecían mágicamente? ¿Alguna vez miraste quién pagaba realmente las facturas? Tuvo la decencia de parecer avergonzado. Asumí que tu madre se encargaba de esos detalles. Mamá sabía de algunas cosas, pero no de todas. No hice un gran escándalo por ayudar porque no pensé que fuera necesario. Eso es lo que hace la familia, ¿verdad? Se apoyan mutuamente. No pude evitar el filo en mi voz. Pero aparentemente, en tu opinión, no estaba contribuyendo lo suficiente. Lindsay, lo siento, dijo, y las palabras sonaron oxidadas, como si rara vez las usara. Me equivoqué al abordarlo de esa manera. Me equivoqué en muchas cosas. Me senté en silencio, dejando que su disculpa flotara en el aire. Una parte de mí quería aceptarla de inmediato, volver a caer en el patrón familiar de buscar su aprobación. Pero otra parte, la parte que se había fortalecido en mi nueva casa, sabía que merecía más que un simple lo siento. ¿Por qué viniste realmente aquí hoy?, pregunté finalmente. Miró alrededor de la habitación de nuevo antes de encontrar mis ojos. Para ver si estabas bien, para ver si esto era real o solo algo que dijiste con enojo. ¿Y ahora que ves que es real? Estoy orgulloso de ti, dijo, las palabras saliendo con dificultad. Debería haber visto de lo que eras capaz. Debería haber prestado más atención. Era la validación que había anhelado durante años. Pero ahora que la tenía, me di cuenta de que no era suficiente. Papá, el problema no es solo que no te diste cuenta de mis logros. Es que los descartaste activamente. Trataste mi carrera como si fuera trivial. Actuaste como si fuera una aprovechada cuando en realidad estaba apoyando a nuestra familia de maneras que nunca reconociste. Se estremeció ligeramente. Tu hermana dice que no le devuelves las llamadas. Sophie nunca ha tenido que enfrentar las consecuencias de sus acciones, dije con calma. Tiene 25 años y nunca ha pagado su propio seguro de coche, nunca ha contribuido a los gastos del hogar, nunca ha tenido que presupuestar o planificar. Sin embargo, la tratas como si estuviera haciendo todo bien y a mí como si fuera una decepción. Eso no es cierto, protestó,
pero débilmente. ¿No lo es? ¿Cuándo fue la última vez que elogiaste algo que logré en el trabajo? ¿Cuándo fue la última vez que mostraste tanto interés en mi carrera como lo haces en los proyectos de arte aleatorios de Sophie? No tuvo respuesta. Papá, te quiero a ti y a mamá. Incluso quiero a Sophie a pesar de todo, pero no puedo seguir intentando ganarme una aprobación que nunca llega. No puedo seguir dando financieramente y emocionalmente a personas que no lo aprecian. Se quedó en silencio durante un largo momento antes de volver a hablar. Tu madre te extraña terriblemente. Ha estado llorando todas las noches. La he llamado varias veces, dije. Le he dicho que puede visitarme cuando quiera. Tiene miedo de tomar partido. Eso dolió, pero no fue sorprendente. Esa es su elección. A medida que nuestra conversación continuaba, mi padre reveló gradualmente más sobre lo que había estado sucediendo en casa desde que me fui. El hogar estaba en desorden sin mis habilidades organizativas. Las facturas que yo solía gestionar se pagaban tarde. La cocina rara vez estaba tan limpia como cuando yo hacía la mayor parte de la cocina. Sophie se había visto obligada a conseguir un trabajo a tiempo parcial para cubrir su seguro de coche, lo que había resultado en quejas dramáticas sobre cómo su horario interfería con su proceso artístico. Lo más sorprendente fue que mi madre había comenzado a enfrentarse tanto a mi padre como a Sophie en pequeñas formas. Cuando Sophie se había quejado de tener que trabajar, mi madre había dicho, Lindsay ha estado trabajando a tiempo completo durante años. Es tu turno de contribuir. El verdadero shock llegó cuando mi padre mencionó casi casualmente, tu madre y yo tuvimos una gran discusión sobre la forma en que te hablé en Navidad. Nunca me había levantado la voz de esa manera antes. Traté de imaginar a mi dulce madre gritándole a mi padre y no pude visualizarlo del todo, pero algo claramente había cambiado en su dinámica. Cuando mi padre se preparaba para irse una hora más tarde, se detuvo en la puerta. Vamos a tener una cena familiar el próximo domingo, solo nosotros 4. ¿Considerarías venir? Lo pensé cuidadosamente. Vendré con una condición. Tendremos una conversación honesta sobre los patrones en nuestra familia. Sin barrer las cosas debajo de la alfombra. Sin fingir que todo está bien cuando no lo está. Asintió lentamente. ¿Es justo? Después de que se fue, me senté en mi sala de estar procesando la interacción. Por primera vez, mi padre había venido a mí, a mi territorio, en lugar de esperar que yo fuera a él. Se había disculpado, aunque de manera inadecuada, y lo más importante, había visto la realidad de lo que había logrado. La cena familiar del domingo siguiente fue tensa pero productiva. Mi madre lloró. Sophie se enfurruñó. Mi padre luchó por escuchar sin ponerse a la defensiva. Pero hablamos de verdad, quizás por primera vez. Expliqué cómo su desdén por mi carrera me había herido. Describí la presión que había sentido para ganarme una aprobación que nunca parecía llegar. Esbocé las contribuciones financieras que había estado haciendo y que habían dado por sentado. Sophie admitió a regañadientes que había estado celosa de mi enfoque y disciplina. Todo parece ser tan fácil para ti, dijo. Nada de esto fue fácil, respondí. Trabajé increíblemente duro mientras tú eras subsidiada por papá, y en secreto, por mí. Mi madre se disculpó por no defenderme más. Tenía tanto miedo de agitar las aguas, explicó, con lágrimas en los ojos. Pero cuando te fuiste, me di cuenta de que mantener la paz nos había costado nuestra relación contigo. Mi padre, para su crédito, escuchó más de lo que habló. Cuando habló, reconoció patrones que nunca antes había reconocido. Creo que he sido más duro contigo porque vi tu potencial, dijo. Pero eso no es excusa para no celebrar tus logros. No resolvimos todo en una cena. Años de dinámicas familiares no podían arreglarse en una sola conversación, pero establecimos nuevos límites y expectativas para el futuro. No apoyaría financieramente a nadie más que a mí misma. Asistiría a las reuniones familiares según lo permitiera mi horario, no por obligación. Mis elecciones de carrera y decisiones financieras serían respetadas, incluso si no se alineaban con los valores de mi padre. En las semanas siguientes, estos límites se pusieron a prueba repetidamente. Sophie me envió accidentalmente enlaces a artículos que quería comprar. Mi padre hizo comentarios sobre que mi casa era modesta en comparación con lo que podría permitirme si hubiera elegido una carrera diferente.
Mi madre ocasionalmente volvía a su modo de pacificadora en lugar de abordar los problemas directamente. Pero cada vez, me mantuve firme en los límites que había establecido, y lentamente, gradualmente, las cosas comenzaron a cambiar. 6 meses después de esa fatídica cena de Navidad, organicé una pequeña fiesta de inauguración. Mi casa estaba completamente amueblada, ahora decorada con un estilo que era enteramente mío. El jardín trasero que había imaginado se había convertido en una realidad, con plantas de tomate trepando por enrejados y hierbas floreciendo en bancales elevados que yo misma había construido. Mis padres llegaron primero. Mi madre trajo una planta de interior como regalo, mi padre llevaba una caja de herramientas. Noté que tu escalón delantero tiene una tabla suelta, explicó torpemente. Pensé que podría arreglártela, si te parece bien. Este pequeño gesto, pedir permiso en lugar de asumir, ofrecer ayuda sin tomar el control, representaba lo lejos que habíamos llegado. Sofía llegó después, ya no era la hermana con derechos que había dejado atrás en Navidad. Los últimos 6 meses también la habían transformado. Tener que pagar sus propias facturas le había dado una nueva perspectiva sobre la responsabilidad financiera. Convirtió su talento artístico en un pequeño pero creciente negocio creando ilustraciones personalizadas para empresas locales. Bonito lugar, dijo, mirando a su alrededor con genuina apreciación en lugar de juicio. El jardín es increíble. Llegaron amigos del trabajo junto con vecinos con los que había hecho amistad. La casa se llenó de conversación y risas. Mientras me movía entre mis invitados, rellenando bebidas y aceptando cumplidos sobre mi hogar, sorprendí a mi padre observándome con una expresión que rara vez había visto antes. Respeto. Más tarde, cuando la fiesta se calmó y solo quedaba la familia, nos sentamos en el patio trasero mientras la tarde de verano se enfriaba a nuestro alrededor. Quiero decir algo, comenzó mi padre, inusualmente vacilante. Esa noche en Navidad, pensé que te estaba empujando hacia la independencia. No me di cuenta de que ya estabas allí, mucho más allá de donde yo podía ver. No podías verlo porque no estabas mirando, dije, pero sin la amargura que habría teñido esas palabras 6 meses antes. Él asintió. Tienes razón. Tenía una imagen fija de ti y de Sofía en mi mente. La responsable y la creativa, la práctica y la soñadora. Era más fácil que ver cómo ambas estaban creciendo y cambiando. Mi madre tomó su mano. Todos hemos cambiado desde Navidad. Era cierto. Mi padre había aprendido a escuchar más y juzgar menos. Mi madre había encontrado su voz, ya no cediendo siempre para mantener la paz. Sofía había descubierto la autosuficiencia y la satisfacción de ganarse su propio sustento. Y yo había cambiado, quizás más que nadie. La desesperada necesidad de aprobación que me había impulsado durante tanto tiempo se había desvanecido. En su lugar, había algo mucho más valioso, la autovalidación. Había construido esta vida ladrillo a ladrillo, decisión a decisión. El orgullo que sentía venía de dentro, no del reconocimiento externo. ¿Saben qué he aprendido?, dije, mirando a mi familia. El amor no debería venir con condiciones ni expectativas. El amor verdadero te ve por quien eres, no por quien alguien quiere que seas. Y el amor verdadero incluye el respeto, añadió mi padre, sorprendiéndome. Algo que no logré darte durante demasiado tiempo. El camino no había sido fácil. Había habido conversaciones difíciles, realizaciones dolorosas y momentos en los que la reconciliación parecía imposible. Pero las relaciones que estábamos reconstruyendo ahora eran más fuertes porque se basaban en la verdad en lugar de en cómodas ilusiones. También había aprendido el poder de los límites. Al alejarme, al negarme a continuar con patrones insanos de apoyo y búsqueda de aprobación, había creado un espacio para un cambio genuino. A veces, el amor significa decir no a veces, el crecimiento requiere distancia. Lo más importante es que descubrí que mi propio valor no dependía del reconocimiento de nadie más. La casa que había construido no era solo una estructura física, sino un testimonio de mis capacidades, mi planificación, mi visión para mi vida. Nadie podía quitarme eso. A medida que el crepúsculo se profundizaba y las estrellas aparecían sobre mi jardín, sentí una profunda sensación de paz. El camino a seguir no siempre sería fácil. Viejos hábitos y dinámicas a veces resurgirían. Pero ahora teníamos nuevas herramientas, nueva conciencia y un nuevo respeto mutuo.
A veces, la casa que construyes no está hecha solo de ladrillos y madera, sino de los límites y el respeto propio que permiten que tus verdaderas relaciones florezcan. ¿Qué desafío inesperado te ayudó a encontrar tu propia fuerza? Házmelo saber en los comentarios a continuación. Y si esta historia resonó contigo, por favor, dale a me gusta, suscríbete y compártela con alguien que pueda necesitar escucharla. Gracias por escuchar mi viaje. Y recuerda, el mayor regalo que puedes darte a ti mismo es el coraje de mantenerte firme en tu propio valor.